Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Buenos días, oyentes de la UFM. Soy Jairo Cardona, profesor del programa de filosofía de la Universidad del Quindío, y les doy la bienvenida a Filosofía de la Calle, espacio donde todos tienen algo que decir porque la filosofía es de todos. Les recuerdo que este espacio radial tiene como objetivo dar a conocer la filosofía, pero no de una forma estrictamente académica, sino tratando de hacer una relación entre lo que se hace en la academia y lo que plantea una filosofía de la calle, sobre ciertos temas o problemas que necesitan la reflexión de todos. En el día de hoy, mi filosofía de la calle, les vamos a hablar sobre la relación que existe entre el hombre y la tecnología. La evidente relación que el hombre ha aprendido a construir con la tecnología, la cual ha cambiado cada vez más nuestra percepción del mundo, nos revela a la vez un vínculo íntimo que tenemos con ella, que incluso podríamos llamar simbiótico. Me hago uno con lo tecnológico, me convierto en un cyborg, en la medida en que utilizo los recursos artificiales que han sido instituidos socialmente como facilitadores. Estamos conectados permanentemente a todo tipo de prótesis, extensiones, prolongaciones de nuestro cuerpo que facilitan el trabajo y la vida. Estamos conectados al control remoto, a la televisión, al teléfono móvil, a internet, aunque de manera voluntaria, dejando incluso que lo virtual se vuelva real y viceversa. El ciberespacio nos deja saltar a la virtualidad y volver con un simple movimiento, con un clic. Citas virtuales o reales, decisiones amorosas, estados de ánimo o acontecimientos. Es tanta la incorporación de lo virtual que muchos se sienten enfermos o con cierto malestar si se encuentran desconectados, si no tienen cobertura en el móvil o cualquier aparato que les permite conectarse. Al descomponerse entonces su estado de ánimo, entonces es una evidencia más que suficiente de lo que somos, híbridos entre lo tecnológico y lo orgánico. En esta ocasión entonces pretendemos primero darnos cuenta hasta qué punto el hombre es capaz de comprender esa nueva identidad híbrida que ha ido construyendo con el tiempo y por la cual se hace uno con la tecnología, no pudiendo comprenderse a sí mismo sin ella. De igual forma busca explicar cómo es que hacer parte de esa nueva naturaleza cyborg o tecnológica y orgánica lo lleva a interpretar la realidad de otra manera. Además, dejaremos abierta la pregunta: ¿será posible pensar una humanidad desvinculada de su categoría ciber o de su carácter tecnológico? Bueno, hoy nos encontramos con Diego Andrés López, profesor del programa de filosofía, y con Wilner Candelo, un gamer, un experto en videojuegos de hace 8 años. Bienvenidos. Jairo, muchas gracias. Hola Wilner, mucho gusto, hombre. La primera vez que nos vemos, y un saludo también a todos, a toda la audiencia de Filosofía de la Calle. Sí, muy buenos días. Muy contento de estar aquí en Filosofía de la Calle. Mucho gusto, mi nombre es Wilner Candelo y pues nada, vamos a hablar. Bueno, entonces, una introducción hacia la primera pregunta. Dice: en nuestros días podemos pensar al hombre como un cyborg, como una persona que fusiona componentes orgánicos con partes cibernéticas, esto esencialmente para recuperar o mejorar las capacidades de la parte orgánica. Un cyborg lo entendemos entonces como un sistema hombre-máquina modificado para que la parte humana pueda vivir con la normalidad que había perdido, por ejemplo en el caso de las prótesis, o para adaptarse a un entorno diferente al que fisiológicamente no puede hacerlo, como el caso de los trajes espaciales para viajar a otros planetas y eso. Entonces también encontramos otro tipo de cyborg que podríamos llamar el cyborg cotidiano, es decir, todos nosotros,
que siempre estamos conectados o mejorados artificialmente por algún aparato tecnológico, por ejemplo los celulares, el internet, el transporte pues aéreo, transporte terrestre, donde no siempre, digamos, prácticamente toda la vida está relacionada con los medios tecnológicos. Entonces esta pregunta, según todo lo que dijimos ahí, va para ambos. Dicen, ¿creen ustedes que somos conscientes de esa relación que tenemos con la tecnología? Entonces, Wilner, ¿somos conscientes o no somos conscientes de esa relación? La verdad yo creo que pues mediante la evolución del ser humano, la tecnología ha tenido pues como tanta acogida por el mismo que simplemente la hemos hecho como parte de nuestras vidas y la hemos como agregado como si fuera un alimento o como si fuera algo que necesitáramos diariamente. Es como el uso de los celulares, el uso de los computadores, que son equipos que son simplemente básicos, que usted los encuentra en cualquier hogar, pero que nos lleva a generar una dependencia, así sea básica, de ellos. Bueno, Diego. Hombre, yo creo que no somos conscientes de la relación. Realmente el ser humano de la calle tiene esta incapacidad de pensar en sí mismo. Es una vida, digamos, por inercia, y en ese sentido no se pregunta quién es, no se pregunta qué significa ser humano, y en ese sentido tampoco se pregunta por su relación con la tecnología. Imagínate que esto se ha vuelto una moda actualmente entre los intelectuales, preguntarse por la relación con la tecnología. Pero es que la tecnología no son solamente los celulares y los computadores, y estos son las nuevas tecnologías, pero la tecnología es parte intrínseca de nuestra humanidad. Es decir, cuando empezamos a utilizar una ramita para sacar hormigas de un tronco o de su nido para comerlas, en ese momento estábamos usando ya tecnología. O cuando usábamos una piedra para romper una nuez para poder comerla, pues entonces ya estábamos usando tecnología. Es decir, la tecnología son estas herramientas que hemos creado para mejorar o facilitar nuestras vidas, ¿no? Y en ese sentido no se puede pensar el ser humano, esa era una pregunta inicial que planteabas, no se puede pensar el ser humano sin la tecnología, porque es parte de nuestra humanidad, el uso de la tecnología, y es, digamos, una de las cosas que empezó a diferenciarnos de las demás especies, aunque hoy ya otras especies empiezan también a hacer uso de tecnologías rudimentarias. Entonces, no, realmente nosotros no somos conscientes, no somos conscientes que no nos damos cuenta que usamos piel artificial todo el tiempo, nuestra ropa es piel artificial, que los anteojos que usamos hace mucho tiempo también es tecnología y es un aditamento a nuestras capacidades naturales, y es algo con lo que nos vamos mejorando, ¿no? Pero no somos conscientes de eso. Es hoy que nos empezamos a hacer como la pregunta, más como una moda, pero dadas las nuevas tecnologías que son un boom y que nos cogieron desprevenidos, sí. Porque el adelanto tecnológico fue siempre lento, pero en este siglo hemos visto, pues desde el siglo pasado hacia este hemos visto un boom de nuevas tecnologías que nos tienen aturdidos. Sí. Sí, sobre todo, digamos que en lo cotidiano, uno cuando va en transporte público mismo, está digamos, utilizando la tecnología como parte de uno mismo, ¿cierto? Para desplazarse a grandes distancias, o para ir más rápido a otros lugares, o cuando se comunica con personas de otros países, simultáneamente, como si estuvieran al lado de uno, pero no pensamos en esa... No pensamos pues en las implicaciones de esa relación con lo tecnológico, que yo no me estoy comunicando con mi tía de España, sino que estoy captando una ¿cómo se llama? Una transmisión electromagnética que lo emitió allá hace unos milisegundos, y que en realidad no es la voz de mi tía, sino que es la tecnología la que transporta, digamos, parte de su voz, y entonces son otro acá allá, pero digamos que es tan cotidiano que no pensamos que el otro está acá al lado de nosotros,
y ya. O sea, digamos que en lo práctico, como usted decía ahorita, en lo práctico no importa pensar eso, sino que es solamente el uso, usarla ya. O cuando usamos los celulares, como ya acá Wilner, la gente que es muy dependiente, por ejemplo, al WhatsApp y eso, entonces no suman el tiempo en que se creen que es un momentico nada más que utilizan para responder un mensaje o para mirar lo que le escribieron ahí, pero sumando los momenticos en el día no se dan cuenta cuánto tiempo gastan estando ahí al lado del WhatsApp o del celular. Bueno, o en el Twitter. O en el Twitter, sí. Pensando pues la idea de cyborg, que es una idea más de la ciencia ficción, ¿cierto? Pues bueno, comienza en la ciencia ficción, pero luego ya se está volviendo ahora realidad con las prótesis, por ejemplo, robóticas que hay para las personas que son amputadas, que inclusive se pueden manejar a través de la mente. Eso luego ya lo veremos de forma más normal en unos años seguramente en la calle. Pero sí, digamos que ha salido pues de las películas o de los cuentos y ha empezado a instalarse en la realidad. Entonces digamos que hay dos posiciones en las que podemos interpretar el sentido de ser un cyborg o un cyborg, como se dice en inglés. Sería uno donde digamos que se busca ser más artificial, ¿cierto? Lo artificial es lo bueno, lo natural no es lo bueno. Entonces ser, por ejemplo, cuando utilizamos, por ejemplo, cirugías plásticas, estamos utilizando una tecnología para mejorar, sería para ser siempre jóvenes o huirle a la muerte, digamos. Adicción a los medicamentos, operaciones estéticas donde se moldea el cuerpo, adicción a sustancias psicoactivas, por ejemplo, los que las utilizan, implantes subdérmicos y demás, ¿cierto? Los que hacen tatuajes, los que se implantan cosas o perforaciones. Digamos que es una modificación de lo que de esa naturaleza, ¿cierto? De eso natural que tenemos y que no queremos, pues no somos conformes con eso, digamos. Y la otra posición sería la contraria, sería, yo la planteo, un cyborg tipo Robocop. Robocop fue una película que se hizo en 1987 y que plantea pues un policía que está pues dañado su cuerpo y lo reconstruyen para ser un policía robótico. Entonces lo que plantea la película es que a pesar de que él la tecnología hace parte de su persona, lo que trata en la primera película y en la secuela es que él trata de recuperar como esa humanidad que él tenía. Y entonces, a pesar de que la mayoría de su cuerpo es robótico, él busca siempre esa identidad, sí, como de recuperar esa identidad humana, redescubrir ese yo cibernético, pero poniendo siempre en primer plano la parte orgánica, digamos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, Diego, ¿cómo podemos hacer esa diferenciación entre esas dos formas de comprendernos como híbridos o como cyborg? Hombre, Jairo, es que como estaba planteando hace un rato, a mí me parece que no es que cuando dices el cyborg como esta combinación tecnoorgánica salida de las películas, no, es que eso es antes de las películas. Las gafas existen antes de las películas y las gafas es una mejora a nuestros ojos. La ropa es antes de las películas y la ropa es una mejora a nuestra piel, ¿sí? Es decir, somos cyborg. Esa es nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana es el encontrar mejoras artificiales a lo que naturalmente tenemos. Eso es lo que nos ha permitido, siendo un animal tan débil, convertirnos en la plaga que nos hemos convertido, ¿cierto? Que estamos a punto de destruir el planeta y llegar a la cúspide de la cadena alimenticia. El hecho que hemos sido capaces de mejorarnos, mejoramos nuestras capacidades de caza,
tanto que a un cierto punto más bien no cazamos más y nos inventamos la agricultura y la ganadería, y entonces empezamos a cultivar lo que nos comemos, ¿no? Uh-huh. Eso es parte de ser humano. Esto que estamos viendo ahora simplemente es la continuación de lo que hemos sido como especie, pero en unas dimensiones pues nunca antes pensadas, ¿cierto? Nunca antes imaginadas. Estamos ante algo que pues creo que ya no nos sobrepasa como nos sobrepasaba en el siglo pasado. Creo que ahora cada vez es más natural cuando nos empiezan a decir que algo que vimos o que leímos en una historia de ciencia ficción hoy se ve en la realidad. Bueno, hoy ya no nos supera tanto, ya no nos extraña tanto como nos podía extrañar a mediados del siglo pasado, ¿cierto? Pero somos cyborg. Es decir, ser humano es ser cyborg. No existe un ser humano que no tenga alguna mejora artificial, ¿cierto? Y esto de las prótesis también ha habido hace mucho tiempo, ¿no? Patas de palo. Y hoy lo que pasa es que tenemos unas piernas y unos brazos con una mejor tecnología que responden mejor a las necesidades, pero simplemente es una evolución de lo que hemos sido siempre como especie. Animales que buscamos mejorarnos artificialmente. Sí. Sí, lo que me refería era, digamos, que en cierta medida, pues ya depende, digamos, de las comunidades o en las que se viva, en qué país se viva y eso, o de cada persona, digamos, esa manera de ser cyborg se interpreta, digamos, como una necesidad o como un lujo, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, implantarse siliconas y eso, o estar adicto a las cirugías plásticas, por ejemplo. Mientras que el señor que pierde una pierna, por ejemplo, entonces se coloca una prótesis porque la necesita, y digamos que hay en ciertas personas una mediación más moderada, en otras más dependiente, digamos, en cierto modo, de la tecnología. También uno tendría que empezar a preguntarse, digamos, a mí me parece muy terrible el asunto de las cirugías plásticas y esas cosas, pues no me parece que sea lo más adecuado, dadas además las condiciones del mundo actual, pero uno también tiene que hacerse la pregunta: ¿por qué una persona se hace una cirugía plástica? ¿Por qué un hombre se opera la nariz? ¿Por qué una mujer se pone pechos de silicona? ¿No? Y entonces también tenemos que ver que hay una necesidad identitaria, una exigencia social de encajar en cierto estereotipo. Y pues hay algunas personas que se sienten que reciben más presión que otras. Y bueno, algunas que tienen, inclusive algunas que ni siquiera tienen las capacidades económicas, no tienen una economía familiar holgada, y entonces se meten en unas dificultades económicas, ponen a la familia en una situación económica difícil para poderse hacer un implante. Pero no es simplemente, es decir, tomarlo como un mero asunto de vanidad, o pensar la vanidad como una cosa que no tiene importancia, es complicado. Hay que pensar también qué es lo que la sociedad le exige a las personas sobre su cuerpo, sobre su apariencia, ¿no? En últimas, uno también podría vivir divinamente sin un brazo. Hay personas que pierden un brazo y viven una vida normal sin ese brazo, pero otros pues se sienten tan mal y tienen los recursos, y entonces se consiguen una prótesis con un brazo maravilloso. Bueno, uno puede vivir sin el brazo, difícil, pero puede. También se puede vivir sin senos de silicona o sin una nariz recta, pero digamos, ahí hay una cierta exigencia social a la que las personas responden. Entonces yo creo que la diferenciación que haces entre el cyborg por necesidad y el cyborg por vanidad, yo creo que es una cosa borrosa, que no se puede pensar así como tan rápido, ¿eh? Las personas que se dejan llevar también por la vanidad viven unas situaciones de malestar que los obligan o que los llevan a hacer eso, ¿no? No sé si los obligan, pero sí, se les vuelve una necesidad tan terrible que termina deformándolos, ¿no?
Por aquí en Armenia hay un par de señoras de esas que se han llenado tanto de botox la cara que uno las ve y son monstruosas, realmente no son lindas. Pero ellas han sido, se han sentido impelidas a hacer eso por una necesidad de encajar con un estereotipo social de belleza que luego no les salió, que es lo más terrible, ¿no? Porque, digamos, al menos al señor que le ponen la prótesis o a la señora que le ponen la prótesis del brazo, de la pierna, pues se le pueden hacer arreglos para que sea cada vez mejor, pero cuando te haces esos daños tan feos en el rostro, eso se vuelve a veces irreversible. Bueno, hablando un poquito de la relación, digamos, que tenemos con el estar online, ¿cierto? El cyber online. Entonces acá sí esto es un poquito complicado, pero es interesante lo que es planteándolo, digamos, desde la filosofía existencialista. Digamos, vivimos en un mundo permeado por la tecnología en donde ya no se puede separar lo real de lo virtual, por medio de lo cual al mismo tiempo experimentamos lo real de forma diferida, reflejada. Aquella identidad del sujeto ciberontológico no depende sino de la interacción entre su parte real y de aquello reflejado virtualmente, que es su ser a distancia. Un ejemplo claro de esta retroproyección del sujeto virtual real la vemos en los videojuegos en línea. Entonces ahí está Wilner, que nos va a comentar un poquito cómo es la experiencia de, digamos, si de uno mezcla, digamos, su yo real con su yo virtual en esos juegos. ¿Usted cómo ha vivido eso? Pues la verdad, uno siempre comienza por encajar el personaje a lo que uno cree que es. Entonces uno lo primero que hace es, por ejemplo, yo tenía un personaje que era un caballero. Entonces yo siempre que jugaba con mi caballero, yo me metía en el juego, ¿no? Entonces usted siente que cada vez que usted va a las batallas, ya sea contra otros clanes o contra otros grupos o contra sus mismos amigos, usted siente que esa pelea la está peleando es usted y que usted tiene que ganarla. Y si usted la pierde, es como si le hubieran pegado. Eso es peor que eso, es una ofensa hacia usted, ¿no? Como si usted fuera inferior que esa persona. Sí. Entonces transporta, digamos, los sentimientos que viven allá en línea. Exacto. A la vida real. Bueno, y una pregunta interesante sería, sí. en el momento de la batalla, si pierdes, en ese momento hay unos sentimientos de frustración y de rabia, etcétera, pero ¿qué pasa después? Es decir, una hora después que ya no estás jugando y has vuelto a la universidad o estás con tu novia o con tus amigos, ¿sigues con esa rabia o quedó ahí? No, fue el yo momento creo del juego y ya. Pues yo creo que eso es dependiendo de cada jugador, porque yo sí diferencio mucho cuando estoy jugando a cuando estoy haciendo otras cosas, ¿no? Pues hay personas que inclusive cuando llegan a perder en un juego dañan el computador, le meten un puño a la pantalla o dañan el teclado. Pues eso es dependiendo de qué tan, como lo decimos acá en Colombia, qué tan fosforito sea la persona y qué tan bueno o mal perdedor sea. Bueno, entonces para ir terminando, hablar con Diego, si de pronto nos puedes, ¿qué piensa usted sobre de esa distorsión espaciotemporal, digamos, que tenemos cuando estamos en línea, ¿cierto? Cuando estamos en unas relaciones, digamos, hablando con alguien, como hablábamos ahora, desde otro país, o digamos que ya no hay una distinción entre el aquí y el ahora, ya no sabemos, cuando hablamos con la persona por teléfono o por WhatsApp o por internet, pensamos que está acá enfrente de nosotros y así estamos haciendo la conversación. Entonces, digamos, no somos, o sea, no es necesaria esa distinción, o sea, ¿qué piensa usted sobre eso? Sobre digamos, ese cambio de la idea que tenemos del espacio y del tiempo en esas relaciones en línea, ¿cierto?
yo sigo pensando que el asunto lo estamos viviendo ahora por estas nuevas tecnologías que a un cierto punto nos superaron, pero estas distorsiones del espacio y el tiempo tampoco son nuevas. Es decir, el mundo mítico era eso. Cuando la comunidad se reunía a celebrar el mito, lo revivía y lo actualizaba. Y no estamos lejos de eso. Piensen en una comunidad cristiana actual, ¿no? El cura, cuando celebra la misa y se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo que creen los cristianos, particularmente pues las antiguas tradiciones católicas y los protestantes del norte de Europa. Y ellos lo que están sintiendo es que se reactualiza el tiempo. Es decir, eso pasó 2000 y tantos siglos atrás, pero cuando ellos lo celebran el domingo, sienten que se hace vivo nuevamente el sacrificio de su Dios, ¿no? Y eso es lo que hacían, digamos, todas las comunidades religiosas cuando celebran el mito, lo que hacen es una distorsión del tiempo. Porque el ahora realmente es un regreso al pasado, o más bien el pasado se actualiza en el ahora. Esa distorsión tampoco es que sea una cosa de ahora, porque tenemos internet. Sí. Es más, desde que empezamos a tener telégrafo, ¿no? Empezamos a tener esta cosa de empezar a comunicarnos con alguien a distancia, o bueno, esa comunicación con alguien a distancia que hoy vemos pues de manera más fácil porque no hay que ir a una oficina lejos de la casa, sino que en la casa misma o en la calle con los nuevos celulares. Pero realmente esa distorsión del tiempo también es una cosa que los seres humanos, desde que creamos mitos, vivimos. Sí, digamos era solamente para pensar, digamos es un tema que no se piensa mucho, o sea, no se estudia, digamos, cómo las nuevas tecnologías cambiaron esa concepción del tiempo. Incluso, pues yo he notado muchas veces que uno está leyendo un escrito de la mamá o de alguien que uno conoce de mucho tiempo y lo lee con la voz de esa persona, ¿no? Uno recuerda la voz de esa persona y lo lee con esa misma voz. Lo reactualiza, ¿no? Sí. Lo que pasa es que estas nuevas tecnologías lo que son es una cosa muy bonita porque hacen todo como más vivo. Pero esa intención de estar fuera de nosotros, de comunicarnos con otros a la distancia, la hemos tenido como especie, creo, pues siempre. Que desde siempre. Sí, digamos que sí. Lo importante es que nos hace pensar, digamos, de otra manera, que no existía antes, ¿cierto? Sí, lo que sí me parece es que es muy importante hoy este programa que invita a pensar, porque también, digamos, hace tiempo las comunidades hacían sus rituales religiosos, pero no los reflexionaban, los hacían. Igual hoy la gente hace las cosas en la cotidianidad y no piensa por qué las está haciendo, qué significado tienen. O sea, simplemente van en una inercia en su vida, van ahí al vaivén de los acontecimientos y no toman el control de su vida, el control de su destino, no toman sus propias decisiones, sino que están permitiendo que otros tomen las decisiones por ellos, ¿no? Y en ese sentido me parece muy importante el ejercicio del pensamiento que se hace hoy en Filosofía de la Calle. Bueno, Diego, Wilner, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy para discutir sobre el tema de la relación que existe entre el hombre y la tecnología. Ya nos encontraremos posiblemente en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, Jairo, por esa oportunidad, que estemos muy bien. Un saludo a toda la audiencia de Filosofía de la Calle y hasta una próxima oportunidad, si Dios quiere. Bueno, Jairo, pues muchas gracias y muchas gracias a la audiencia de Filosofía de la Calle y a Wilner. Ojalá, lástima el tiempo tan corto, ¿no? Pero ojalá un espacio para pensar los videojuegos. Los videojuegos son efectivamente una herramienta muy interesante que se podría apropiar en la escuela para educar. Uno lo ve, yo juego WoW. Sí. Y uno ve cómo se generan ciertos códigos de comportamiento entre los jugadores de este mundo en Azeroth. Y creo que eso podría ayudar a construir ciudadanía, que podría ayudar a construir relaciones interpersonales, porque uno ve que las personas en el juego tienen unos comportamientos muy interesantes y luego en la calle son diferentes y se portan diferentes. Sí, son más extrovertidos porque no lo están viendo. Entonces, chévere un espacio para hablar de eso, que es una situación real.
Lástima el tiempo tan corto, ¿cierto? Pero muchas gracias por la invitación. Listo, bueno. Para los oyentes, si desean información sobre los oyentes del programa de filosofía, pueden llamar al teléfono 735-9341 o pueden visitarnos en nuestra página de Facebook, Programa de Filosofía Universidad del Quindío. Si quieren volver a escuchar los programas que hemos emitido o ver algún video sobre nosotros, nos buscan en YouTube, Programa de Filosofía Universidad del Quindío. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y que nos sigan acompañando todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. Nos encontraremos la próxima semana en Filosofía de la Calle, el programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Filosofía de la Calle. Un espacio realizado por el Programa de Filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la Calle.